voy a pedirles el favor que me acompañen en esta mañana en la palabra de Dios en Isaías capítulo 40. Quiero compartir con ustedes un texto que ha sido fundamental en mi vida. Isaías 40, versículos 29 al 31. Me gustaría que lo leyéramos juntos, oráramos al Señor y nos dispusiéramos para escuchar la voz de Dios a través de este mensaje que tiene para nosotros hoy. Hoy tenemos la parte número 8 de la serie Mi experiencia con el Espíritu Santo, el tema fortalecido espiritualmente. Isaías 40, versículos 29 al 31. ¿Podemos leer, iglesia? Leamos por favor. Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán el vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Padre, gracias te damos por tu hermosa palabra. Esta palabra ha sido el sustento, el aliento en muchos pasajes de mi vida. Gracias, Padre. Gracias por la realidad que esboza la palabra, que aún en medio del cansancio, de la fatiga, que aún en medio, Señor, de toda circunstancia que nos pueda afligir, tú nos das nuevas fuerzas. Te alabamos y te bendecimos. Que este mensaje llegue a lo profundo del corazón de quienes estamos acá en el templo o conectados o se van a conectar, y que este mensaje trascienda, Señor, a la vida cotidiana. En el nombre de Cristo te alabamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. Yo te encomiendo mi vida y te doy gracias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Una de las cosas que tanto me gusta de la Biblia, del cristianismo, es que la palabra de Dios, la fe cristiana, no oculta las circunstancias cotidianas. Esa es de las cosas bonitas. ¿Quién no se ha cansado? ¿Quién no se ha fatigado? ¿Quién no ha sentido desfallecer en algún momento de su vida? La Biblia dice, Él fortalece al cansado y acrecienta las fuerzas del débil. Las circunstancias en la vida son variables y muchas veces nosotros nos fatigamos y nos cansamos por la dinámica misma de la vida. Hay trabajos que son más fuertes o momentos de la vida que son diferentes. Hay etapas de la vida, son distintas. Yo suelo decir, cuando veo a mis hijos que ya están grandes, suelo decir, ya estamos grandes. Ya no somos muchos de nosotros los mismos jóvenes de antes. El tiempo va cambiando y uno se va cansando. A veces con Claudita nos damos cuenta de que ya hay cosas que no nos gusta hacer que antes nos gustaba, porque uno también va cambiando, esa es la vida. Pero lo bonito de este texto es que la Biblia dice que el Señor fortalece al cansado. Amén. Que aun cuando nosotros estamos fatigados o cansados, Él es nuestro sustento, nuestra fuerza. Él es el que acrecienta las fuerzas del débil. Y el versículo 30 es muy especial porque dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Los jóvenes, por estar en una etapa especial de su vida no deberían cansarse. Fíjate tú, tienen entre comillas suficiente energía y no deberían cansarse porque están en una etapa de juventud. Pero la Biblia dice, aún los jóvenes se cansan. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan. Y atentos, los muchachos tropiezan y caen. Hay algo en el último tiempo que está causando mucha preocupación, y es cómo los muchachos se fatigan interiormente hablando. El desánimo. El desánimo. En Antioquia tenemos un dicho: se les cae el carriel fácilmente, se desmoraliza fácilmente. Eso es algo que está sucediendo en la juventud de hoy.
pero el Señor también los levanta. Amén. Porque el Señor nos levanta a nosotros si estamos cansados física o moralmente, o anímicamente o espiritualmente. Él es el que nos levanta. Así que los jóvenes busquen en el Señor el sustento cuando se sientan fatigados o cansados, cuando sientan que están tropezando. Pídanle al Señor que los levante. Versículo 31. Pero, diga conmigo, pero los que confían en el Señor. ¿Qué pasa con los que confían en el Señor? Renovarán sus fuerzas. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, ya sea fuerza física o fuerza anímica, moral, espiritual. El Señor nos renueva las fuerzas. Levantarán el vuelo como las águilas. La alusión al águila o la ilustración es extraordinaria. El águila es el animal más fuerte en las alturas. Y lo que quiere decir la palabra del Señor es que así como el águila renueva su vuelo y se renueva y se levanta, asimismo serán las fuerzas de los que confiamos en el Señor. A veces creemos que no tenemos para más y el Señor nos sorprende. Amén. Aún en medio de las circunstancias difíciles. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. El cansancio y la fatiga puede darse de muchas formas. Este texto puede estar refiriéndose al tema físico, pero también al tema anímico, al tema espiritual, al tema interior. Entonces podríamos estar cansados o fatigados. Físicamente se recomienda descansar. Constantemente los médicos recomiendan descansar. La Biblia recomienda descansar. Pero hay un agobio que es el agobio interior, el del alma, el del espíritu. Y la Biblia dice que el Señor es nuestra fuerza también para esa clase de fatiga. Amén. ¿Hay alguien acá que necesite fortaleza interior, fortaleza anímica y física? También. Vamos a ir a Efesios capítulo 3, desde el versículo 16, porque comenzamos después de esta breve introducción a buscar profundidad de este tema de hoy. En las cartas del apóstol Pablo encontramos en muchas ocasiones su oración a Dios por la iglesia a la que está pastoreando. Pablo pastorea la iglesia a través de las cartas, pero le hace notar a la iglesia que él está orando por ella. Y mire la oración: le pido que por medio del Espíritu, ¿por medio de quién? Del Espíritu, del Neuma, del Paracletos, por medio del Espíritu Santo, y con el poder que procede de las gloriosas riquezas. Está orando al Padre Celestial, pidiéndole que el Espíritu Santo los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortaleza interior, fortaleza anímica, fortaleza espiritual. Que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Que les renueve las fuerzas, que les dé el poder para salir adelante lo que quiera que esté pasando en el ser interior. La palabra utilizada ahí en el original griego es la palabra dunamei, de donde viene dinamita, que es la palabra fuerza o poder, ¿no? Entonces, fuerza interior, ser fortalecidos interiormente. Y la palabra para referirse a ser fortalecidos interiormente significa robustecerse, ser fortalecido, robustecernos interiormente hablando. La oración de Pablo es esta: que el Espíritu Santo les dé fortaleza interior. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Nos fortalece interiormente hablando. Se necesitan fuerzas físicas, descansamos. Se necesita fuerza interior, buscamos a Dios. Bueno, ¿saben que el descanso también lo ayuda a uno a animarse muchas veces? Cuando uno está desanimado, un descanso ayuda. Pero la mayor fortaleza que recibe el creyente la recibe del Espíritu Santo. La Biblia dice
por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿En dónde? En lo íntimo. Me quedé pensando porque el domingo pasado yo hice una expresión o di una expresión. Yo dije: el Espíritu Santo es más íntimo a nosotros de lo que nosotros imaginamos. Más íntimo a nosotros que nosotros mismos. ¿Qué significa eso? El Espíritu Santo nos conoce más a nosotros que lo que nosotros mismos nos conocemos. A veces uno piensa que lo que le está sucediendo es una cosa y el Espíritu Santo dice: no, lo que está pasando es esto. Porque Él es íntimo a nosotros. Él está en nuestro corazón. Dijimos, somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que Él habita en nuestro corazón. El Espíritu Santo puede fortalecernos en lo íntimo de nuestro ser porque Él habita en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Por eso nos puede fortalecer, por eso nos puede robustecer, hacernos fuertes interiormente hablando. Ahora, yo encuentro en este pasaje dos cosas que me llamaron mucho la atención. Miremos el versículo 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos por alguna razón un decaimiento de nuestro ser interior? Cuando el cansancio o la fatiga es moral, es espiritual. Yo les voy a decir qué pasa: que perdemos la fe. Suele pasar que en medio de las crisis, cualquiera que sea, la fe se nos puede perder. Fíjate, en medio de una enfermedad, o en medio de un problema familiar, de un problema de pareja, de matrimonio, o un tema con los hijos, o los proyectos que no salen. Entonces la fe se nos pierde, pero el apóstol Pablo está diciéndole al Señor: fortalécelos con el poder del Espíritu Santo en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en los corazones, para que no perdamos la fe. Amén. En medio de las crisis no perdamos la fe, porque en medio de las crisis lo primero que se espanta es la fe. Y entonces empezamos a cuestionar y a cuestionarnos y a cuestionar a Dios y decir: Señor, pero ¿dónde estás? Señor, pero ¿por qué estás permitiendo que yo pase por esto? Hay circunstancias en la vida que son tan complejas que lo llevan a uno muchas veces a flaquear en la fe. No sé si aquí a alguien le llegó a pasar eso, a flaquear en nuestra fe cuando hay una situación difícil. El Espíritu Santo nos fortalece en lo íntimo de nuestro ser para que no flaqueemos en la fe, para que sigamos adelante creyendo. Pero mira el versículo 18, 17, segunda parte: y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. A mí me parece muy interesante que el apóstol Pablo le esté pidiendo al Padre Celestial que robustezca el ser interior del creyente para que su fe no decaiga y para que no pierda esta perspectiva. El amor de Dios no está en juego. A pesar de cualquier circunstancia o situación, Dios me ama. ¿Y por qué lo digo en este sentido? Porque en medio de las situaciones difíciles, de las crisis por las que nosotros pasamos o de los momentos difíciles, comenzamos a poner en duda el amor de Dios. Y entonces no entendemos que a pesar de cualquier cosa, Dios nos sigue amando, porque nosotros decimos: Señor, pero si tú me amas, ¿por qué estás permitiendo esto? Y ese es el problema de las crisis del ser interior. Por eso necesita ser fortalecido. El Espíritu Santo está en nuestros corazones para que nuestra fe nunca decaiga y nunca perdamos la perspectiva del amor de Dios. Amén. Que lo comprendamos a pesar de las situaciones. Ahí está el Espíritu Santo dentro de nosotros, para que en medio de toda circunstancia, cansancio, abatimiento, decaimiento,
porque somos seres humanos, eso es lo que dice la Biblia. A veces nos levantamos con el deseo de hacer mil cosas y a veces no queremos hacer nada. Eso somos. Pero Él está ahí para que no decaigamos. Por eso la palabra es hermosa. Fortalecidos interiormente hablando. Fortalecidos en lo íntimo. Él es íntimo. El Espíritu Santo me conoce más de lo que yo me conozco a mí mismo. Él te conoce más de lo que tú te conoces. Y sabes por lo que estás pasando, y cuando vienen las dificultades está allí para que no pierdas la fe y no pierdas la perspectiva del amor de Dios, porque a pesar de cualquier circunstancia el amor de Dios no está en juego. Amén. Vamos a Romanos 8:26, porque vamos hilando una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón. Romanos 8:26. Asimismo, diga conmigo, asimismo. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. Aquí vemos algunos aspectos que me llaman la atención. Resalta la debilidad del ser humano. Somos débiles, no nos gusta reconocerlo, no nos gusta exponernos, no nos gusta decirlo, pero esa es una realidad. Como seres humanos somos débiles. En algún momento podemos flaquear. Es muy difícil que estemos al 100% siempre en todo. ¿Cuándo hemos tenido los recursos completos para hacer algo, o económicos, o morales, o personales? Siempre eso nos muestra la debilidad, pero eso es muy bonito, porque entonces uno aprende a depender de Dios. Amén. Hay que aprender a depender de Dios. Como no somos todopoderosos, sino Él es todopoderoso, entonces podemos depender de Él. Asimismo, en nuestra debilidad, en esos momentos de flaqueza, en esos momentos de decaimiento, dice la palabra del Señor, el Espíritu acude a ayudarnos. ¿Qué significa esto? Veo dos cosas acá en lo profundo. Que el Espíritu conoce nuestras crisis, sabe en dónde está la debilidad, porque si Él acude a ayudarnos es porque entiende lo que está pasando. Sabe y conoce nuestra flaqueza. Cuando por alguna razón perdemos la fe o perdemos la perspectiva, Señor, pero ¿por qué si me amas estoy pasando por esto? En el último tiempo hemos atravesado por algunas circunstancias dentro de la iglesia, algunas personas, temas de salud, por ejemplo. Estas cosas son difíciles. Hoy mismo tenemos nosotros una oración muy ferviente que quiero pedirle a la iglesia que la hagamos por Zenaida Ramírez, la esposa de nuestro diácono John Esteban Graciano de Casarroca, Medellín. Zenaida está atravesando una crisis muy fuerte, peleando contra un cáncer, y lleva 2 o 3 días en la UCI por un tema grave en los pulmones. Anoche crucé unas palabras con Jones por el chat y logra ver uno lo que implica eso en el corazón de una persona. El decaimiento, la flaqueza. Pero yo le decía a Jonesito, tú no estás solo. El Espíritu Santo está contigo en medio de esa situación. Y además tienen personas que los amamos, que estamos orando por ellos. Las crisis, las situaciones difíciles en nuestra debilidad tienden a quebrarnos. Pero Pablo ora por fortaleza espiritual, y Romanos 8:26 nos dice que el Espíritu Santo viene a ayudarnos, es decir, a fortalecernos en medio de toda crisis interior. Que cuando estamos allí batallando por alguna cosa, Él viene con su ayuda. Diga conmigo, el Espíritu acude a ayudarme. Diga, en mi debilidad, el Espíritu Santo acude a ayudarme. Esto es algo muy importante, porque como quiera que sea somos débiles, pero no estamos solos. Amén. Él está con nosotros.
El Espíritu Santo conoce lo que nos está pasando y acude a ayudarnos. Sigamos. No sabemos qué pedir. Oiga, no sabemos qué pedir. Yo no sé si has logrado identificar que en medio de las dificultades, que cuando estamos en temas que nos impactan el corazón, que nos llevan a flaquear, no sabemos ni qué pedir. A veces tenemos una idea, uno cree saber qué es lo que necesita, pero la Biblia dice no sabemos qué pedir. Y yo no sé si te has dado cuenta que en medio de las crisis decimos, perdóneme la expresión que voy a decir, decimos unas bobadas. En medio de las crisis pedimos unas cosas que el Señor dice, no, eso no es lo que tú necesitas. En medio de las situaciones difíciles, que no han sido pocas, algunas personas han dicho, Señor, prefiero morirme. Prefiero morirme. Y el Espíritu Santo dice, no, quieto, quieto ahí. Señor, prefiero divorciarme. Esto no funciona. Quieto. No sabemos qué pedir. Señor, prefiero. Y decimos 1000 cosas. Porque yo no sé por qué, pero en las crisis se nos van los pensamientos, la claridad, no sabemos qué es lo que necesitamos pedir. Y esto es algo tan hermoso. Dice, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. En medio de esa situación desesperada, en medio de esa situación desesperanzadora, cuando no tenemos ni idea de qué es lo que necesitamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo está ahí intercediendo por nosotros. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Tener al Espíritu Santo dentro del corazón es una bendición, porque aun cuando nosotros no logremos hilar pensamientos claros, el Espíritu Santo está ahí intercediendo por mí. Yo creo que está diciendo, no es eso lo que necesitas, Hernán, pero tú tranquilo que yo estoy aquí orando por ti. Tú tranquilo que no hemos perdido el control, yo estoy aquí, yo sé lo que necesitas. Versículo 27. Y Dios, diga conmigo, y Dios que examina los corazones. ¿Qué es lo que Dios examina? Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Voy a tratar de explicar esto. El Espíritu Santo es más íntimo a nosotros que nosotros mismos. ¿Qué significa eso? Nos conoce mejor de lo que nosotros nos conocemos. ¿Estamos hasta ahí, cierto? Él es absolutamente íntimo. Sabe identificar mis pensamientos, mis intenciones, mis sentimientos, porque Él se ha venido a vivir a mi corazón. En medio de la debilidad, Él acude a ayudarnos, y aunque yo no sé muy bien lo que necesito, porque no tengo la suficiente claridad, como Él está dentro de mí, Él intercede por mí en lo que realmente necesito. Y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Escuche esto, no mi intención, sino la intención del Espíritu. Como Él me conoce bien, entonces algo como esto, para que ustedes me entiendan. El Padre hablando con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Hernán necesita? Preguntándole al Espíritu Santo, no preguntándome a mí, porque yo puedo salir con cualquier cosa. El Padre preguntándole al Espíritu Santo, bueno, y entonces ¿cómo es que está el corazón de Hernán? ¿Qué es lo que necesita? Porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Dice, y Dios que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu,
¿Por qué ha venido intercediendo el Espíritu Santo? Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Cuando viene esa crisis matrimonial y alguno de los dos cónyuges dice: lo que yo necesito es el divorcio, y el Espíritu Santo dice: no, lo que tú necesitas es esto, es lo otro. Está intercediendo conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Este pasaje lo tocamos hace unos domingos atrás y yo me quedé analizándolo. Yo dije: wow, esto es impresionante. El Espíritu Santo no intercede conforme a mi voluntad, porque yo soy débil y yo puedo estar en un momento de mucha flaqueza pensando bobadas, pero el Espíritu Santo dice: no, yo sé qué es lo que tú necesitas, y actúa y obra conforme a la voluntad de Dios. Esto es una bendición. Amén. Tener a alguien dentro de nosotros que nos está guiando para que hagamos las cosas conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestra voluntad. Ser espirituales es algo maravilloso. Cuando uno busca tener una relación con Dios en la cual el Señor es el que va al primer lugar y uno está dependiendo de Él, porque nuestras capacidades son limitadas, pero el Señor está allí para fortalecernos en cualquier situación. ¿De qué estamos hablando? De fortaleza interior, de fortaleza espiritual. De que cuando estamos caídos por alguna razón, desanimados, desalentados, que en medio de una debilidad, el Espíritu Santo está dentro de nosotros ayudándonos para fortalecernos, para que no decaigamos, para que no tomemos decisiones erróneas, porque Él está intercediendo conforme a la voluntad de Dios. ¿Hay alguien que le dé gracias a Dios por eso aquí? ¿Te imaginas cuántas locuras o de cuántas locuras nos puede evitar el Espíritu Santo que nosotros cometamos? Porque Él está dentro de nosotros. Ahora, como esto no es un tema que se resuelve en mis fuerzas, ni en mi sabiduría, ni en mi capacidad, ni en mi conocimiento, me gusta que revisemos Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Un versículo extraordinario. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice ¿quién? El Señor de los ejércitos. Eso que vas a hacer, esa tarea, ese trabajo, esa circunstancia, esa situación, no se va a resolver con nuestras fuerzas, porque nuestras fuerzas son limitadas. Es verdad, tenemos una capacidad, Dios nos la ha dado, pero esa capacidad es limitada. Por eso nosotros debemos contar con las fuerzas de Dios. Aquí le está diciendo al sacerdote: tienen que reconstruir el templo, y les dice: hombre, esto no lo va a hacer con la fuerza ni con ningún poder, esto lo va a hacer por mi espíritu. ¿Cuántas tareas, cuántas circunstancias, cuántos proyectos tenemos frente de nosotros que nos podrían superar por su inmensidad, por su envergadura? ¿Cuántas crisis, situaciones personales que podrían superarnos? Cosas en las que nosotros ya no sabemos ni qué hacer. Pero ahí es donde dice el Señor: no es en tus fuerzas, no es en tu poder, es con mi Espíritu Santo. Amén. Yo he tenido la oportunidad de ver al Señor obrar de unas maneras que digo: Señor, esto eres tú, porque si no fueras tú, no estaría yo acá. Eres tú. Incluso en circunstancias donde yo me muestro negativo por alguna razón en particular, y puedo llegar a pensar: pero ¿cómo se va a dar eso si no tenemos los recursos, si no tenemos la capacidad, si ya no quiero? Oiga, ¿cómo le parece? Si ya no quiero. Y el Espíritu Santo dice: es que no es en su fuerza, es en mi poder. Y entonces tú dices: wow, Señor, ¿cómo fue que pudimos llegar hasta acá? Gracias a Él. Amén. Gracias a Él. En cualquier circunstancia interior de desaliento, de desánimo, de descontrol, en cualquier situación que nos pueda superar,
una crisis económica, una crisis moral, una crisis relacional, una crisis de salud, en la que tú dices, pero ¿cómo voy a hacer esto? Yo no tengo fuerzas. El Señor te dice, yo estoy contigo y vamos a hacerlo. No es con fuerza ni poder, sino por mi Espíritu Santo. Me estoy acordando de esa canción, no es con fuerza ni poder, sino más con tu Santo Espíritu. Esas canciones viejitas de la discografía cristiana. Marcos Barrientos, año 95 tal vez. No es con fuerza ni poder, mas con tu Santo Espíritu. Esta es mi experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha fortalecido en lo íntimo de mi ser para que mi fe en Cristo se fortalezca en toda situación. Él ha acudido a ayudarme en mis debilidades, dándome aliento e intercediendo por mí ante Dios cuando he sentido desfallecer. Cuando por alguna razón he sentido decaer, desfallecer, ahí ha estado el Espíritu Santo para darme fortaleza. Esa es mi experiencia con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me ha ayudado para que mi fe no decaiga en los momentos más difíciles que he enfrentado en estos 30 años de vida cristiana. Allí en esos momentos difíciles de crisis, de decir, Señor, pero ahí ha estado el Espíritu Santo para fortalecer mi fe. Me ha levantado cuando me he sentido débil espiritualmente, porque esa es una realidad de todos los seres humanos. Un día estamos arriba, otro día estamos abajo. Un día nos sentimos fuertes, otro día nos sentimos débiles. Qué bonito saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Él ha sido mi fortaleza para llevar a cabo la obra que Dios me ha encomendado, dándome la oportunidad de ver la mano de Dios sobre todos los asuntos, haciéndome comprender que no es en mis fuerzas, porque mis fuerzas son muy limitadas, sino con su intervención y con su poder. No es en nuestras fuerzas. Pero esto no se trata de mí o solamente de mí. ¿Cuál ha sido tu experiencia con el Espíritu Santo? Yo te pregunto en esta mañana, ¿Él no ha estado ahí cuando lo has necesitado, cuando te has sentido débil, cuando has sentido decaer? ¿Él no ha estado ahí para alentarte a pesar de toda crisis? ¿Él no ha fortalecido tu fe para que no decaiga cuando has dicho, Señor, pero ¿y ahora para dónde? Esa es la tarea, una de las tareas del Espíritu Santo, es maravillosa, se llama fortaleza espiritual, fortaleza interior. Ante las crisis que quieren derribarnos, ante los retos que nos superan, Él está ahí para que nosotros los podamos llevar a cabo. Amén. Esa es la intimidad con el Espíritu Santo. Y esa es nuestra experiencia con Él. Aunque muchas veces no tenemos ni idea qué hacer, ni sabemos qué pedir, Él está ahí para decirnos, esta es la voluntad de Dios. Ojo, ojo, no la vas a embarrar. Ten cuidado con esto. Qué linda es la intimidad con el Espíritu Santo que tiene el creyente. Amén. Él es nuestra fortaleza. Él es el que robustece nuestro ser interior, el que nos ayuda a crecer en medio de toda circunstancia difícil. Cuando estamos atravesando por dificultades, Él está al control y eso es una bendición. Esa es nuestra relación con el Espíritu Santo. Me gustaría que vayamos al Salmo 18 para que vayamos terminando esta enseñanza. Salmo 18, desde el versículo 32. Es Él, diga conmigo, es Él. Diga conmigo, es Él. Es Él quien me arma de valor. Miren qué bonito este salmo. Es Él quien me arma de ¿qué? De valor. En medio de las circunstancias difíciles, donde se necesita valor para seguir adelante, es Dios el que nos arma de valor para que nosotros afrontemos toda circunstancia. Y hace perfecto ¿qué? Mi camino. ¿Qué significa eso? Endereza el camino.
Y me ponía a pensar en esto. ¿Cuántas veces el camino está, perdónenme esta expresión, torcido? Porque nosotros lo hemos torcido, porque nosotros lo hemos enredado. Y la Biblia dice que el Señor es el que hace perfecto nuestro camino. A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, a pesar de nuestras debilidades, el Señor se encarga de enderezar el camino. Amén. Eso sí que es una bendición. Me da valor para enfrentar cualquier situación, pero se encarga de enderezar el camino que muchas veces yo mismo con mis decisiones lo he enredado. La relación con Dios es algo tan bonito, tan maravilloso. Versículo 33. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Las analogías o la ilustraciones bíblicas son hermosas. No sé si has visto las imágenes de los venados, que son animales que brincan con mucha facilidad de un lado a otro. La ligereza, ¿no? ¿Y por qué tendríamos que hacer eso? Porque muchas veces nos paramos en lugares de donde tenemos que salir de alguna manera. Entonces, ¿yo qué hago acá? Y me da esa capacidad de esconderme del enemigo. La ligereza del venado para poder sortear las diferentes situaciones. Y me mantiene firme en las alturas. ¿Dónde quiere Dios que estemos? En las alturas. Él es el que nos mantiene firmes. Por eso la relación con Dios es maravillosa. Él nos mantiene firmes a pesar de las dificultades. Adiestra mis manos para la batalla. Él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar ¿qué? Un arco de bronce. ¿Recuerda la canción? Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Adiestra mis manos para la batalla. En medio de cualquier circunstancia que esté enfrentando, yo no estoy solo. Él está conmigo. Y Él me arma de valor, me ayuda con el camino, le da ligereza a mis pies para que yo no me enrede, me mantiene firme en las alturas, adiestra mis manos para las batallas y mis brazos para tensar un arco de bronce. En el contexto de la guerra, no todas las personas pueden tensar un arco de bronce. Tensar un arco de bronce es algo muy complejo, porque el bronce es un metal muy fuerte. Entonces, para tirar una flecha, que el arco, tensar ese arco, es muy difícil. Eso es lo que Dios nos permite a nosotros. Cosas que uno dice, ¿yo cómo voy a poder hacer esto? Porque Él está con nosotros, amén. A eso se refiere. Versículo 35, tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra ¿qué? Me sostienes. Me encanta esta expresión. Y con tu mano derecha me sostienes. ¿Cuántas veces no nos habrá sostenido el Señor cuando hemos estado a punto de caer, de desfallecer? Y dice la palabra, tu ayuda me ha hecho ¿qué? Prosperar. Diga conmigo, tu ayuda me ha hecho prosperar. La prosperidad en la Biblia es un concepto integral. Integral. Cuando la Biblia habla de prosperidad, habla del ser interior, de las relaciones, de las finanzas, de la profesión. Es un concepto integral. Y la Biblia dice que el Señor nos ha hecho prosperar y nos ayuda a prosperar a nosotros. Amén. Has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no se tuerzan. Me encanta la palabra de Dios, cómo nos muestra realidades, cómo necesitamos valor, cómo necesitamos ayuda, cómo necesitamos fortaleza. Tobillos que se tuercen. Y la Biblia dice, has despejado el paso de mi camino para que mis tobillos no tropiecen, no se tuerzan. Cierra tus ojos en esta mañana. Y ante la circunstancia o la situación puntual por las que estamos atravesando, por la que estés atravesando,
Tal vez es un tema de salud, tal vez es un tema financiero, tal vez es un tema relacional. El matrimonio no anda bien, la relación con los hijos no anda bien. Tal vez son los proyectos que no salen, tal vez son las expectativas donde dice: Señor, no entiendo. ¿Cuántas circunstancias? ¿Cuántas situaciones se desbalancean muchas veces en nuestro corazón, en nuestro interior? No entendemos. Proyectos, relaciones, situaciones personales, familiares, de salud. Déjenme decirles algo en esta tarde, iglesia. El Espíritu Santo está en nuestros corazones para fortalecernos interiormente, de tal manera que podamos salir adelante en esas situaciones que parecen superarnos. Allí con tus ojos cerrados, comienza a hablar con Dios. Dale gracias, dile: gracias, Señor, hoy entiendo que no estoy solo, que no estoy sola, dile. Y que tú entiendes mejor la situación de lo que yo la entiendo, porque tu Santo Espíritu está dentro de mi corazón. Y en mis debilidades, que las conoces todas, acudes a ayudarme. En mis debilidades, Señor, estás ahí, las conoces mejor que yo. Gracias. Gracias que no me has dejado cometer errores. Gracias que no me has dejado, Señor, tomar decisiones equivocadas o tener criterios erróneos. Aunque los he tenido, me has librado de ellos. Gracias, Señor, que no has permitido que las cosas salgan como yo pienso, sino que tú has superado toda expectativa. Pídele fortaleza interior al Señor, porque tal vez una crisis te ha llevado a flaquear, a dudar de Dios, a dudar de su amor. Y necesitas ser fortalecido espiritualmente para que te levantes nuevamente y le digas: Señor, yo sigo firme, sigo creyendo. Yo sé que tú me amas y yo sé que tienes un mejor plan del que yo he pensado. A eso se refiere la fortaleza interior. A que a pesar de nuestras debilidades, nuestro agotamiento, nuestra condición, el Señor está ahí para fortalecernos. Dale gracias a Dios que no estás solo, que no estás sola, que el Señor camina contigo, que está a tu lado, que está en tu corazón. Dale gracias a Dios que no te ha dejado flaquear y que aun cuando hemos cometido errores, el Señor nos ha levantado con su mano derecha. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo le pido al Señor que nos fortalezca interiormente. Señor, danos la oportunidad de ser fortalecidos interiormente, de hacernos fuertes, de ser robustecidos anímica y espiritualmente. En medio de toda situación, tu palabra promete, Señor, darnos fuerzas, darnos valor para enfrentar, Señor, las situaciones. Mantenernos firmes, Señor, no nos dejes caer. Adiestrar nuestras manos para la batalla, tensar arcos de bronce. Tu mano derecha nos sostiene y tu ayuda nos hace prosperar. Yo te doy gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu dentro de mí me fortalece y me levanta. Porque tú me has mostrado que no es en mis fuerzas, que no es en mi capacidad, porque mis fuerzas y mi capacidad es limitada, pero tú no tienes límites.
En esta mañana, Señor, nos presentamos delante de ti a darte gracias que nos has sostenido, a darte gracias que nos has fortalecido, a darte gracias, Señor, que nos has ayudado en medio de toda situación. Tú enderezas el camino. Gracias, Padre, yo te alabo, yo te bendigo. Yo quiero pedirte, Señor, que cada uno de nosotros comprenda la profundidad de este tema, Señor, lo que implica que tú estés dentro de nosotros, lo que implica que tú vayas conmigo y que aún en medio de mis crisis, de mis debilidades, tú me sostienes porque me amas y me ayudas, Señor, y me levantas. Gracias porque hemos sido testimonio de cómo nos has levantado en los momentos en los que más te hemos necesitado. Señor, yo te pido por aquellas familias, personas que están viviendo hoy una situación difícil, para que puedan percibir que tú estás ahí. Oro especialmente por Jones, por Sena, para que seas tú, Señor, fortaleciéndolos. Muéstrales en medio de cualquier circunstancia a ellos y a todos nosotros que no caminamos solos, que tú estás con nosotros y que nuestra esperanza, Señor, está en ti hasta el final. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Danos sabiduría, danos dirección, danos fuerzas para poder salir adelante. No importa el reto, no importa el proyecto. Pueden ser proyectos gigantes. Tu palabra dice: no es con fuerza ni con poder, sino por mi espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero darte gracias porque este tema vino a cambiarlo todo, Señor, en nosotros. Nos estás llevando a entender de qué tamaño es nuestra relación contigo, cómo obras tú en el ser interior del creyente, aún en sus crisis, aún en sus debilidades. No nos has desechado, no nos has dejado. Nos tienes asidos de tu mano y nos estás fortaleciendo para ver la salida. Sí, yo veo la salida, Señor. Yo te pido que mis hermanos y yo podamos ver la salida, la luz al final del túnel en Cristo Jesús, y que mientras hallamos esa salida tengamos fortaleza. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Te amamos y te bendecimos porque tú eres más íntimo y más cercano de lo que yo creía. En Cristo Jesús, gracias por tu fidelidad, por tu inmenso amor, porque tú eres bueno y tú has hecho maravillas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.